Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Y estamos en un estudio maravilloso. Esta serie ha sido titulada Vida Práctica y se está basando en el libro de Santiago, allá en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Santiago. Y es una carta muy interesante porque nos está enseñando este gran principio, vida práctica. Muy bien, recordemos que esta serie, Vida Práctica, nos quiere mostrar que es en la vida práctica que se demuestra la fe verdadera y la sabiduría verdadera. Vuelvo y lo repito, es en la vida práctica que se demuestra la fe verdadera y la sabiduría verdadera. Y estamos analizando 14 evidencias que se pueden observar en la vida práctica de una persona y que demuestran, pues, en la vida práctica si tiene fe verdadera y sabiduría verdadera. Y ya dijimos como evidencia número 1 la evidencia del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos convierte en hermanos en la fe y entonces esa es una gran evidencia, nacer de nuevo, donde Dios hace un milagro y ese milagro del nuevo nacimiento nos convierte en personas totalmente distintas. Se tiene que notar la gran diferencia que hay entre una persona que venía viviendo su vida a su manera, dirigida su vida con sus propias ideas, y cuando se encuentra con Dios y con su Hijo Jesucristo, es transformado en una persona nueva y esa es la primera evidencia, el nuevo nacimiento. La segunda evidencia es perseverar en el sufrimiento, lo vimos en la clase pasada. Confiar en Dios es confiar en la sabiduría de Dios y en la soberanía de Dios. Y entonces nosotros debemos caracterizarnos por perseverar en medio del sufrimiento. Perseverar en medio del sufrimiento es la segunda evidencia que está demostrando que tenemos una fe verdadera. Muy bien, y ahora vamos a analizar la tercera evidencia. Hoy vamos a trabajar en eso, Dani. La tercera evidencia es vencer la tentación. Una persona que de verdad tiene fe verdadera, una persona que de verdad tiene sabiduría verdadera, es una persona que vence la tentación. Qué interesante, vencer la tentación. Entonces vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 13, campeón. Vamos a buscar todos, amigo que me estás escuchando, Santiago, capítulo 1, versículo 13. ¿Listo, campeón? Santiago, capítulo 1, versículo 13. Listo. Dale, por favor. Cuando Perdóname, qué pena interrumpirte, hijo. Vas hasta el 18, 13 al 18. Ok. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Espectacular. Muchísimas gracias. Muy bien, hijo. Recordemos, la tercera prueba de que tengo fe verdadera y sabiduría verdadera es que venzo la tentación. Toda prueba, toda circunstancia difícil, todo problema puede fortalecer nuestra fe si permanecemos firmes confiando en Dios. Recuerda esto siempre, Dani. Cuando nosotros como seres humanos enfrentemos pruebas, enfrentemos dificultades, esos problemas, esas dificultades, esas situaciones difíciles
lo que van a hacer es fortalecer nuestra fe. Pero si nosotros permanecemos firmes confiando en Dios. O sea, la clave es, no importa lo que suceda, hijo. Y lo mismo Margie, no importa lo que pase. Pase lo que pase, no importa lo que suceda, pase lo que pase. Nosotros debemos persistir en la confianza en Dios. Así es. Recordemos que nosotros debemos depositar toda nuestra confianza en Dios porque nosotros estamos seguros de su sabiduría, o sea, de Él. Él es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, su sabiduría es inescrutable, insondable. Entonces Dios es absolutamente todo. Y si nosotros en medio de los problemas, de las crisis y las dificultades, permanecemos confiando en Él, aferrados a Él, eso lo que va a hacer es que nuestra fe se fortalezca y nuestra fe crezca. Pero hay un pequeño detalle. Si nosotros dudamos de Dios, eso nos puede llevar a desconfiar de Dios y alejarnos de Él. Y esa situación se puede convertir en una ocasión para el pecado. Amigo que me estás escuchando, por eso la tercera evidencia de que yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera es que yo voy a vencer la tentación, porque cuando estoy en problemas, cuando estoy en situaciones difíciles, yo permanezco confiando en Dios si tengo fe verdadera. Y cuando permanezco confiando en Dios, voy a estar acercándome a Dios. Y entonces no va a haber lugar para la práctica del pecado o para caer en una tentación. Pero si yo dudo de Dios, si yo desconfío de Dios, pues ese va a ser un motivo para la caída. O sea que en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, nosotros debemos seguir confiando absolutamente en Dios, como lo vimos en nuestra clase anterior. Exacto. En la clase anterior veíamos que la segunda prueba, la segunda evidencia de que yo tengo fe verdadera, es que yo persevero en el sufrimiento. Y perseverar en el sufrimiento me lleva a la tercera prueba, que es vencer la tentación. Recordemos, toda prueba, toda circunstancia difícil, todo problema puede fortalecer nuestra fe si permanecemos firmes confiando en Dios. O si dudamos de Dios, nos puede llevar a desconfiar de Dios y eso nos llevaría a alejarnos de Él y esa situación se puede convertir en una ocasión para el pecado. Dani, no importa lo que pase en nuestras vidas, debemos seguir confiando en Dios. ¿Qué acabo de decir? Que no importa lo que pase en nuestras vidas, debemos seguir confiando en Dios. Así es, campeón. Así es, Dani, y aferrarnos a lo que dice su palabra, que es verdad, aunque tal vez no lo sintamos, creamos que Dios nos abandonó, Dios es fiel y siempre está ahí con nosotros. Así es. Vamos a analizar este concepto en Primera de Pedro 1:16, campeón. Ahí seguidita, Santiago. El libro que le sigue. Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y justo Primera de Pedro es un libro que nos llama a perseverar en medio del sufrimiento. ¿Ya lo tienes, Dani? Primera de Pedro 1:16. Sí. La Biblia dice, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Qué interesante, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Dios es santo y Él no puede pecar. Él es 3 veces santo. Y entonces no podemos decir que Dios nos está tentando. No podemos decir que, pues yo caí en este pecado, pues porque Él fue la voluntad de Dios. Tuve situaciones tan difíciles que me llevaron a practicar este pecado. No. Es imposible porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie a pecar porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:16 que dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces cuando enfrentemos la tentación, recordemos no decir, no, Dios es el que me está tentando porque es imposible. Dios no tienta a nadie. Realmente es nuestra falta de confianza en Él la que nos lleva a alejarnos de Él y caer en el pecado, en la tentación. Vamos a ir a primera carta a los Corintios 10:10. Atrás, vamos a buscar primera carta a los Corintios 10:10. Estamos analizando la tercera evidencia de que tengo fe verdadera y sabiduría verdadera y es vencer la tentación. Dani, ¿lo tienes? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer hasta el 14. Y no murmuren
como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Entonces aquí el apóstol Pablo les recordaba a los corintios que debemos huir de la tentación y no culpar a nadie y mucho menos a Dios, porque Dios es el que nos da la salida para que no caigamos en la tentación. ¿Sí ven? Por eso la tercera evidencia de que somos verdaderos seguidores de Jesucristo, de que tenemos verdadera fe y sabiduría verdadera, es que vencemos la tentación porque Dios mismo nos da la salida. Nadie puede decir, ay, es que esa tentación fue más grande que yo. No, porque si tenemos la relación correcta con Dios, Dios nos da la salida para que podamos resistir. Debemos huir de la tentación y no culpar a nadie, mucho menos a Dios. O escogemos la salida provista por Dios o cedemos ante la tentación. Recuérdalo siempre, Dani. O tú escoges la salida que Dios te está dando o cedes ante la tentación. Nosotros somos atraídos y seducidos es por nuestra propia naturaleza pecaminosa, que es caída. El pecado es el resultado de no dominar la naturaleza caída. Miren qué interesante. ¿Qué es el pecado? El resultado de no dominar la naturaleza caída. Vamos a ir a Mateo 15, 18. Vamos a ir a Mateo 15, 18. Vamos a ir a Mateo 15, 18. Y vamos a buscar. Dani, ¿ya lo tienes? Mateo 15, 18, campeón. Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Lee el 19 y el 20. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos, nunca los contaminará. Maravilloso. Ahí fíjense lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Justamente la tentación es ser atraído por una trampa mortal, es ser seducido por algo que aparenta ser bueno y luego nosotros vamos a quedar atrapados y muchas veces destruidos porque es de nuestro corazón, es de nuestro interior que brota el pecado, que brota la maldad. ¿Sí ven? O sea, por eso no podemos decirle que es la culpa de Dios, no podemos culpar a nadie porque realmente es nuestro propio corazón pecaminoso el que nos está atrayendo y nos está seduciendo y nos va a dejar atrapados y muchas veces nos va a destruir. Vamos a ir adelante a 2 de Pedro 2:14. 2 de Pedro 2:14. Tercera evidencia de que tengo fe verdadera y que tengo sabiduría verdadera es que soy capaz de vencer la tentación, no en mis fuerzas, sino por el poder de Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. 2 de Pedro 2:14. Dice, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia, viven bajo la maldición de Dios. Justamente eso es lo que hacen los falsos maestros con sus víctimas, seducirlas. El pecado no es espontáneo. O sea, uno no cae en pecado y no practica el pecado porque sí. Ay, miren que yo un día iba caminando, me encontré con una muchacha y pues empecé a practicar el adulterio. Eso no es así de espontáneo. Eso requiere una serie de pasos que yo pude haber evitado desde el principio. Pero es mi corazón el que me arrastra, el que me seduce. Entonces por eso podemos decir que el pecado no es un acto espontáneo,
cuando se cae en el pecado y se practica el pecado, requiere de todo un proceso decadente que lleva a la destrucción. Vamos a ir a primera carta a los Corintios 11:27. Devolvámonos nuevamente. Primera carta a los Corintios 11:27. Qué interesante. Tercera evidencia de que tengo fe verdadera. Venzo la tentación. Primera carta a los Corintios 11:27. Y voy a leer hasta el 32. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. No nos equivoquemos al culpar a Dios por nuestros pecados. Debemos tener en cuenta que todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que es un beneficio para nosotros es un regalo de Dios. Y recordemos que Dios nos disciplina si nosotros no hacemos caso a las advertencias. Dios nunca cambia. Podemos confiar en su amor, en su poder, en su misericordia. Dios en su soberanía nos salva y Él nos regenera. Él nos hace nacer de nuevo. La palabra de Dios es la que nos regenera. Los cristianos somos la evidencia de que Dios cumplirá sus promesas. Esperamos con absoluta certeza todo lo que Dios nos ha prometido. Por favor, ya analizando estos grandes textos bíblicos y estos grandes principios, vamos a leer nuevamente nuestro texto base de hoy, que es Santiago 1:13 al 18. Amigo que me escuchas, Dani, Margie, vamos a leer nuevamente Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18 para que nos quede clarísimo este gran principio, esta gran verdad. Y es, si yo tengo fe verdadera y sabiduría verdadera, yo soy capaz de vencer la tentación. Dice Santiago capítulo 1, versículos 13 al 18. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Espectacular, amigo. Recordemos entonces, ¿cuál es la primera evidencia que demuestra que nosotros tenemos verdadera fe y verdadera sabiduría? La primera evidencia es el nuevo nacimiento. La segunda es perseverar en el sufrimiento. Y la tercera, la que hemos visto hoy, vencer la tentación. Recordemos que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. Chao.